Buenas noches, hermanos. Estamos hablando del tema de la sabiduría. A mí me toca la sabiduría y la experiencia. Y pensando en la primera parte del capítulo 4 de Proverbios. Tal vez podríamos preguntar, de repente otros ya lo han hecho, pero ¿qué es la sabiduría? Muchas veces pienso que la sabiduría es poner en práctica el conocimiento o la inteligencia que uno tiene. Algunas personas tienen mucho conocimiento, mucha inteligencia, pero no lo saben poner en práctica. Pero una persona que es sabio sabe aplicar, poner en práctica lo que sabe. Tal vez un hombre de negocio que es sabio en los asuntos del negocio lo sabe poner en práctica, pero para que tenga un resultado positivo, es un hombre que sabe cómo funcionan las cosas, sabe lo que sirve, lo que no sirve, lo que está bien, lo que está mal, lo que es correcto, lo que es incorrecto. Entiende cómo funciona todo el sistema y también sabe lo que es el engaño, no va a engañar a sí mismo y sabe lo que es la verdad de las cosas. Y tal vez con eso pensamos también de que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y cuando tememos al Señor vamos a ver las cosas de otra forma. Obviamente si tememos al Señor no vamos a querer la mentira, vamos a querer la verdad, no vamos a querer el engaño. También el otro día estaba leyendo un almanaque como La Buena Semilla, una meditación para todos los días. Y alguien definió la sabiduría como ver las cosas como Dios ve las cosas. Muy interesante. Si pudiéramos mirar las cosas como Dios mira, tener el mismo punto de vista que Dios, sería mucho mejor para nosotros, seríamos sabios y sería mucho mejor en los asuntos de la vida diaria. Ahora, ¿cómo conseguimos la sabiduría? Porque cuando nacemos sabemos que no tenemos nada de sabiduría. Me acuerdo cuando estudiaba psicología, la profesora tratando de impactarnos que cuando el bebé nace no sabe absolutamente nada. Y yo me puse a pensar, ¿qué es no saber nada? Y lo que tiene que aprender en el primer año. Y nosotros cuando nacemos no tenemos sabiduría, no tenemos nada de sabiduría. Y con el tiempo vamos adquiriendo sabiduría, esperando que cuando llegamos a los últimos años de la vida, cuando llegamos a los 50, 60, 70, que tenemos una buena cantidad de sabiduría. Pero ¿cómo se quiere? Tal vez hay dos maneras. Me hace pensar en ese versículo, creo que Eduardo lo citó en Santiago capítulo 1. Si a alguien le falta sabiduría, pídele a Dios. Y Dios nos da sabiduría. Creo que el contexto tiene que ver con tal vez un problema específico. Es un caso aislado que uno se encuentra en una situación y está pensando, ¿qué tengo que hacer? Y uno puede pedir a Dios para que le dé sabiduría, para saber cómo resolver el problema, cómo enfrentar el problema, qué actitud debe tener en esa situación. Pero yo creo que también se puede aplicar a largo plazo, no solamente en algún caso específico, un caso concreto, pero pensando en Salomón, cuando empezó a reinar, Dios le preguntó qué quería, si podía pedir una cosa, y Salomón pidió sabiduría para poder reinar. Entonces yo creo que también nosotros que podemos ser conscientes, tal vez llegamos a cierta etapa de la vida y decimos, no soy sabio, me falta mucha sabiduría, y uno puede pedir a Dios para que le dé sabiduría. Entonces podemos adquirir sabiduría pidiendo a Dios. Pero también hay otra forma para conseguir la sabiduría, que sería por la experiencia. Entonces, podemos adquirirlo, uno, porque Dios nos da por un milagro, algo específico, pero también por la experiencia. Vamos ahora entonces a leer
en Proverbios capítulo 4, los primeros 4 versículos. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desampararéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Acá tenemos 3 generaciones. El que está hablando, los hijos, en versículo 1, y también versículo 3, fui hijo de mi padre. Ahora sabemos que el que está hablando es Salomón, y pensando en su padre David, y también a sus hijos, y después vamos a pensar en eso. Pero creo que, como decía antes, podemos aprender por la experiencia, pero no tiene que ser necesariamente la experiencia nuestra. Podemos aprender por la experiencia de otros, y creo que es lo que tenemos acá, aprendiendo por la experiencia de otros. Hace años escuché o leí algo diciendo que la experiencia es una buena cosa. Es una lástima que no podemos aprender de la experiencia de otros. Entonces, para adquirir sabiduría, en primer lugar, podemos escuchar a otros. Y eso es muy importante. Y tal vez cuando pensamos en sabiduría y pensamos a otro que nos puede enseñar, podemos pensar en los padres, tal vez principalmente lo que tenemos acá, también otras personas. Pero algo que es muy importante para poder aprender de la experiencia de otros es saber escuchar. Y muchas veces no queremos escuchar. Lamentablemente muchas veces en vez de escuchar queremos aprender por nuestra experiencia a los golpes. Y podríamos evitar esos golpes si hubiéramos escuchado a otros. Entonces tenemos que aprender a escuchar. ¿A quién podemos aprender? En primer lugar, lo que tenemos acá son los padres. Los padres han pasado por el mismo camino, saben lo que es la vida, saben cómo empieza, cómo termina, los problemas que hay, entonces nos tratan de enseñar cuidado con eso y cuidado con aquello, y nosotros debemos prestar atención a nuestros padres, aprender mucho de ellos, porque tienen mucho para enseñarnos. También, cuando uno va a la escuela puede aprender de la maestra, del maestro en la escuela, aprender de ellos. También cuando uno va a trabajar puede aprender tal vez del capataz, el que tiene mucha experiencia, uno tal vez entra como un peón y tiene mucho que aprender y tal vez también, no, yo voy a hacer las cosas a mi manera, después se sale mal, pero si hubiera prestado atención al capataz, al oficial, habría hecho bien las cosas. Entonces podemos aprender mucho del jefe, de los superiores en el trabajo. También en la iglesia, en cuanto a las cosas espirituales, la responsabilidad de los ancianos, de los pastores, de enseñar a los de la iglesia, no solamente doctrina, también por ejemplo, y muchas veces podemos aprender de los ejemplos de las personas mayores, no solamente los ancianos designados, pero personas mayores, y muchas veces podemos consultar a ellos y podemos aprender mucho de los ancianos. También podemos aprender, estaba pensando particularmente en los predicadores, porque los otros muchas veces son personas con quienes convivimos, con nuestros padres, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, vivimos con ellos, con esas personas podemos aprender. Tal vez podemos aprender, tal vez escuchando las noticias o leyendo libros de otra forma, pero una cosa que me acuerdo cuando venían predicadores de otro lado, especialmente me acuerdo de A.M.S. Gooding, cuando estaba predicando en las iglesias en Toronto, un hombre muy sabio, un hombre muy espiritual, y muchas veces en los mensajes daba consejos acerca de varias cosas prácticas, y todo me acuerdo de algunos de ellos. Qué buen consejo, qué sabiduría.
Entonces uno puede prestar atención y aprender de los hermanos que nos predican, que nos enseñan y de sus experiencias, de lo que han pasado ellos, lo que ha pasado en otros países. Me gustaría pensar en lo que tenemos en estos versículos, pensando, como decía, las tres generaciones. Y me puse a meditar, ¿a quién tenemos? Tenemos David, tenemos Salomón y tenemos Rehoboam. ¿Cuál de los tres fue más sabio? Y creo que enseguida pensamos Salomón, porque la Biblia dice que no había nadie tan sabio como Salomón, y se habla de su sabiduría, más sabio de muchas más otras personas que menciona. Pero estaba pensando, cuando nació Salomón, o mejor dicho, cuando empezó su reino, cuando yo era joven, cuando empezó, era más sabio que su padre. Uno, porque en el caso de Salomón le fue dado sabiduría. Y yo me pongo a pensar, si no hubiera recibido esa sabiduría, si no hubiera hecho Dios ese milagro, ¿cómo habrá sido Salomón? ¿Habrá sido tan sabio como su padre? David era un hombre sabio, confiamos. Muchas veces pienso que tenía mucha sabiduría, mucha experiencia, pero de vez en cuando cometía errores. A veces pienso que Joab, a veces tenía que cubrir por él, a veces con el caso de Absalón, estaba llorando, diciendo, David, vos tenés que muy bien empezar a hacer algo porque vas a perder la gente. Después con el censo y algunas cosas más, que David no era muy sabio, pero lo que David tenía era un gran corazón. Pero yo creo que, y más cuando pensamos en los salmos, un hombre sabio sabía lo que es la vida, sabía lo que era importante, y yo creo que quería enseñar a su hijo. Y creo que Salomón apreciaba eso. Creo que Salomón apreciaba la sabiduría de su padre. Como dice, ¿no? Yo también fui hijo de mi padre, ¿no? Y me enseñaba y me decía. Entonces se acuerda de eso, de que su padre también quería enseñar a él la sabiduría. Y tal vez es por eso de que cuando Dios le preguntó qué precisaba, se daba cuenta de la importancia de la sabiduría. De repente había aprendido de su padre, Salomón, la sabiduría es importante, tienes que buscarla, tenés que adquirirla. Entonces, cuando tenía la oportunidad, apreció el valor de la sabiduría y buscó la sabiduría. Y reinó. Pero uno pregunta, ¿quién fue más sabio? ¿David o Salomón? ¿Cómo terminaron? ¿Cómo terminó David? ¿Cómo terminó Salomón? David terminó bien. Supo conducir, tenía muchos problemas, pero llegamos al final de la vida de David y vemos una persona sabia, también el consejo que daba a su hijo, ¿no? También especialmente en cuanto a construir el templo y cómo murió y cómo en el último caso, cuando hubo problema, quién iba a reinar sobre el trono, igual tenía la sabiduría para poder arreglar ese problema. Entonces, vemos que David terminó bien. ¿Y Salomón? ¿Cómo terminó? No terminó bien. Terminó lamentablemente con muchas señoras. Se había casado con muchas, tal vez por razones políticas, pero lamentablemente terminó y desvió su corazón. Y sabemos bien de que el fin de la vida de Salomón no fue tan bueno. Entonces, cuán sabio era Salomón. ¿Qué pasa con el hijo? Rehoboam. Pobre Rehoboam. Recibió el reino, pero ya había problemas. Y cuando ascendió, vinieron a él a preguntarle, muy bien, ¿qué vas a hacer con los impuestos? ¿Vas a subir los impuestos o no vas a subir los impuestos? Y él tendría que haber sido sabio, tendría que haber aprendido de su padre, tendría que haber escuchado el consejo de los ancianos que habían estado con su padre, pero no. Escuchó el consejo de los jóvenes que se criaron con él y después salió con la respuesta de ser más duro que nunca. Y bien sabemos el resultado, que se dividió el reino en dos. Él quedó con menos tribus, con 2 tribus nomás, y los otros 10 se fueron. Y parece que Rehoboam no era un hombre muy sabio. También lo que pasó después en su reinado no nos impacta.
qué diferencia. Y así vemos 3 generaciones. Vemos David, vemos Salomón y vemos a Rehoboam. Y vemos la importancia de empatizar, de enseñar, de pasar de una generación a otra la sabiduría. Me hace acordar de ese versículo en Timoteo, cuando Pablo exhorta a Timoteo que tiene que enseñar a algunos que son aptos para enseñar a otros. Y ya tenemos 4 generaciones: Pablo, Timoteo, los que aprenden de él y los que aprenden de ellos. La importancia de pasar de la sabiduría y también la enseñanza bíblica de una generación a otra. Me gustaría pensar en estos versículos y tal vez pensar un poco en algunas palabras claves que tenemos. Tal vez dividir la primera parte, como decimos, que tiene que ver con el Padre, el Hijo, algunas palabras claves. En versículo 1, enseñanza, también para que conozcas la palabra cordura. También podemos, en versículo 2, os doy, que es algo que Él le da, porque no tenemos que recibirlo. También la exhortación de no desamparar, de no dejar, es lo que vamos a ver más abajo. Algo que me gusta en versículo 3, delicado y único delante de mi madre. Ahora habíamos hablado de los padres, David enseñando a Salomón enseñando a Rehoboam, pero acá tenemos la madre que enseñaba. Y pensamos qué importante, porque no solamente el padre, pero también la madre tiene la responsabilidad de enseñar a sus hijos. Y creo que muchos de nosotros podemos apreciar de la sabiduría, de las enseñanzas que recibimos de los 2 padres, y qué lindo. Especialmente creo que en la Biblia se da mucha importancia a las madres, porque tal vez eran las madres que tenían o pasaban más tiempo con los hijos y tal vez tenían más oportunidad para encaminar bien a sus hijos. Y nos da la impresión de que en los reyes, cuando era un buen rey, y después mencionaba la madre, porque la madre le enseñaba bien. Y cuando no era un buen rey y menciona a la madre, pensamos porque la madre no era una buena persona y no le enseñaba bien. Entonces la importancia de la madre. La enseñanza, pero cuando llegamos y no hemos leído los últimos versículos, y tal vez podemos empezar con la segunda parte del versículo 4, dice: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, ni la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Y estaba pensando un poco las palabras de exhortación. Retenga tu corazón. Actitudes que tenemos, que cuando uno lo tiene que retener. Ahora, tu corazón es interesante, que es en el corazón que tenemos. Tenemos que apreciar no solamente con la cabeza, pero tenerlo en el corazón. Y otra palabra, las razones, tenemos sabiduría, tenemos inteligencia, varias palabras para hablar de lo que es la sabiduría. También guarda mis mandamientos. Adquiere, que creo que por lo menos 4 veces se repita. Versículo 5, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Versículo 7, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Ahora, la idea es que no viene solo, lo tenemos que buscar. Entonces, la sabiduría. No te olvides ni te apartes. También la posibilidad de parte negativa, que no solamente debemos buscar, tenemos que retener, tenemos que guardar, tenemos que adquirir,
pero también podemos olvidarnos, ¿no? Versículo 2, podemos desamparar la ley, podemos apartarnos, ¿no?, de la ley, que podemos dejar la ley, no la dejes. También lo que vemos en estos versículos, que es interesante, lo que la sabiduría va a hacer. No solamente lo que nosotros tenemos que hacer con la sabiduría, pero también lo que la sabiduría hace con nosotros. Versículo 6, ella te guardará. Nos puede guardar de muchos problemas y dificultades, te conservará, te va a mantener en cierta situación. También, versículo 8, te va a engrandecer. Entonces, podemos pensar en una persona que parece que no es nada, pero por ser sabiduría, solamente por sabio, la gente empieza a respetar y apreciar a esa persona. También, cuando lo hayas abrazado, es interesante abrazar la idea de, creo que agarrarlo para que no suelta, pero a veces pensamos en el abrazo a lo que amamos. Entonces, porque lo apreciamos y lo amamos, entonces lo vamos a abrazar y nos va a honrar. Y también el versículo 9, adorno y corona de lo que va a hacer para nosotros. Creo que adorno es la idea de hermosura. La hermosura que tal vez lo que vemos en una persona que es sabio, que tiene cierta hermosura, por su manera de ser y por su sabiduría. Corona, tal vez más la idea de algún lugar que ocupa, porque obviamente un rey o alguien importante que tiene una corona, y de repente va a ganar algún puesto o cierto respeto o cierto lugar en la sociedad por ser una persona sabia. Entonces, esas palabras que tienen que ver con la sabiduría. Para terminar, volviendo al tema, ¿cómo es que adquirimos la sabiduría? Había dicho que es por la experiencia y muchas veces tiene que ver con nuestras actitudes en cuanto a las circunstancias. Es algo que tenemos que buscar. Hemos visto varias palabras que tenemos que adquirir, tenemos que buscarlo, la importancia de buscarlo porque no viene solo. Ahora, podemos, como dije antes, por la experiencia de otros, pero también nosotros vamos a adquirir por experiencias propias. Y eso tiene que ver muchas veces como cómo encaramos los problemas y las dificultades de la vida. Porque muchas veces cuando nos encontramos en algún problema, la primera cosa que queremos hacer, muy bien, ¿cómo puedo salir de este problema? O si está durando, ¿cuánto va a durar? ¿Cuánto voy a tener que aguantar? Y no somos conscientes de que los problemas tienen su propósito. Pensando acá en Santiago, que muy bien, como tal, a considerar mucho gozo cuando te encuentras en varias pruebas, porque tienen propósito, ¿no? Para enseñarnos algo, para que tenga su fin perfecto, para que seamos perfectos y podemos aprender de las experiencias de la vida. Y también, pensando en Romanos capítulo 5, cuando habla de la tribulación, produce paciencia, la experiencia. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios con estas cosas? Cuando nos encontramos en los problemas de la vida, muchas veces es para aprender, no para encontrar la solución, no para salir lo más rápido posible, pero pensar, ¿qué puedo aprender en todo esto? Y la vida es, en un sentido, es una escuela. Me acuerdo años atrás, Humberto Correa, creo que en la iglesia Reducta, hablando de la escuela de Dios, y citó varias situaciones de la vida en que nos podríamos encontrar, y es para enseñarnos algo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos encontramos en algunos problemas en el liceo, con los estudios, muy bien. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar? Tal vez problemas en el trabajo, tal vez problemas económicos, tal vez no alcanza la plata, de repente nos quedamos sin trabajo, podemos pensar en la familia, problemas en la familia, dificultades en el matrimonio, problemas con los hijos, tal vez hay problemas en la iglesia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pensar? Y son momentos para poder aprender. También me acuerdo, como decía,
había escuchado varios predicadores, pero también me acuerdo varias situaciones en la iglesia nuestra, en Canadá, cosas que pasaban y uno veía lo que pasaba y uno sirve para aprender, no solamente en la iglesia nuestra, pero había muchas iglesias, uno ve lo que pasa en otras iglesias, a veces algunos resultados positivos, otros negativos, y podemos aprender de eso. Entonces estamos aprendiendo en la vida. Y si enfrentamos bien y podemos pedir sabiduría a Dios para poder aprender cómo enfrentar el problema, pero también prestar atención. Y para esto tenemos que estar dispuestos a aprender. Como dije antes, tenemos que estar dispuestos a escuchar, también tenemos que estar dispuestos a aprender. Aprender de las circunstancias. Cuando nos encontramos con algo, muy bien, ¿qué es lo que Dios nos quiere enseñar? ¿Cómo debemos mirar las cosas? Aprender a mirar las cosas como Dios ve las cosas. ¿Qué está haciendo? ¿Qué es el propósito? Y aprender. Y es un proceso largo. La sabiduría no se adquiere de un día al otro. Vamos adquiriendo sabiduría y vamos marchando, vamos creciendo, vamos madurando y esperamos que cuando lleguemos al final de nuestras vidas que hayamos adquirido cierta cantidad de sabiduría, que seamos sabios, que podamos aconsejar a otros por la sabiduría que hemos adquirido en nuestras vidas. La sabiduría es algo de mucho valor, como tenemos en capítulos anteriores. Hay que adquirir la sabiduría. Sobre todas las cosas hay que adquirir sabiduría. Somos sabios. ¿Cómo es que miramos las cosas? Miramos las cosas como Dios ve las cosas. Apreciamos la importancia y queremos adquirir la sabiduría. Estamos aprendiendo de nuestras experiencias, estamos aprendiendo los demás. Que nosotros podamos llegar a ser personas sabias y podamos de esa forma también ser de mucha bendición a otros por la sabiduría que hemos adquirido por Dios, sea directamente por algún milagro, porque Dios nos da sabiduría, o sea por las experiencias, las situaciones en que Dios nos pone para enseñarnos a ser personas sabias.